Quisiera hoy compartir con todos ustedes una palabra que Dios ha estado trayendo a mi vida y quisiera yo hoy poder hablar de ella respecto a muchas cosas que se están dando. Pero sin duda, una de las emociones, y alguna vez me habían mencionado aquí, que humanamente tenemos es la emoción del miedo. El miedo es un sentimiento natural que tiene el propósito de poder librarnos de peligros, es ponernos alerta para que nuestra integridad no se vea afectada, para que nosotros no corramos peligro hacia ciertas situaciones que pueden ponernos en riesgo. Y una de las fórmulas que hay en cuanto al temor es que en cuanto menos control tenemos de una situación, más temor tenemos. Cuando usted y yo tenemos control de las cosas, nos sentimos menos atemorizados. Tal parece que la situación está pues bajo nuestro control y entonces no hay que temer. Pero cuando las cosas se salen de nuestro control, entonces viene la incertidumbre, viene la duda y tenemos miedo. Y eso de alguna manera es natural en el hombre, pero el problema es que dejemos que el miedo nos gobierne, es que dejemos que el miedo se apodere de nosotros, y es una manera de muy paralizante, nos detiene. De hecho, leía una frase que el miedo es la mayor de las discapacidades que existen, ¿sí? Cada uno de nosotros muchas veces hemos experimentado el miedo, y quiero leerte algo que encontré sobre lo que el temor hace. Dice: el temor paraliza la facultad del razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito, estimula la postergación, elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a nada, destruye la ambición, ensombrece la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible. Mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón. Invita al desastre en 100 formas diferentes. Conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad. Y todo ello a pesar de la evidente verdad de que la mayoría de los temores que experimentamos nunca suceden. Y yo quisiera que me acompañaras al primer libro de Samuel, capítulo 17, desde el versículo número 4. Lo voy a leer algunos versículos para ponerte en contexto de esta historia. Dice de la siguiente manera, dice: un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en su cabeza un casco de bronce, y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat era un hombre que imponía temor. Curiosamente, hoy no estamos peleando contra un gigante, hoy estamos peleando contra un virus. Al menos a Goliat lo veías como de 3 metros, pero a este virus contra el que hoy estamos todos atemorizados, o la gente está atemorizada, es un virus al que ni siquiera jamás hemos visto. Sin embargo, el miedo y la reacción es la misma. Y sigue diciendo: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros los serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que el filisteo decía, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. No solamente tuvieron miedo, tuvieron mucho. Y ese temor paralizó al pueblo de Israel, y ese miedo hizo que el propio rey no quisiera enfrentar al gigante. Más adelante dice la Biblia que por 40 días seguidos Goliat todas las mañanas y todas las tardes salía y los desafiaba de la misma manera. Porque el temor es una voz en nuestra mente que constantemente nos acompaña desde que nos levantamos y cuando nos acostamos, para recordarnos que hay algo que no vamos a poder vencer. Y yo estoy seguro que en estas épocas en las que estamos viviendo esta crisis, el temor viene a nosotros como esa voz de Goliat que se levanta todas las mañanas para decir: algo malo nos va a pasar.
decirnos que no vamos a poder enfrentar lo que se viene, para decirnos que no vamos a tener y que cómo le vamos a hacer para pagar las cuentas del mes, si me redujeron el sueldo a la mitad, si me quedé sin trabajo, si quizás estoy enfermo, si no tengo seguro, si no tengo algún tipo de servicio médico. Y entonces la gente empieza a preguntarse, y hay un Goliat en su cabeza que viene todas las mañanas y todas las tardes a decirte que hay algo en ti que no vas a poder vencer. Dice la Biblia que entonces David, y quisiera leerte la historia cuando empieza y entra en escena David. Dice el versículo 12: David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl. Isaí era de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir delante de Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Cuando David entra en escena, su padre lo acababa de mandar con víveres para sus hermanos. Era el menor de 8 hermanos. Y dice la Biblia que su papá lo mandó con unos quesos y unos vinos. Y yo me imagino que David llegó ahí a donde estaba el campo de batalla, se bajó del Uber en el que iba, pagó la cuenta. Y entonces en ese momento llegó Goliat y le dijo, y escuchó lo que Goliat le decía al pueblo. Y David se enoja y dice: ¿quién es este filisteo para que venga a desafiar a los ejércitos de Israel? Y entonces escucha las conversaciones de los soldados y dicen: no, es que este hombre viene a desafiarnos y nos dice que si alguien lo puede vencer, seremos sus siervos. Pero el rey Saúl ha prometido que aquel que lo pueda vencer habrá una recompensa para él. Lo primero que te quiero enseñar en esta hora de la vida de David, en este momento, es que David tenía algo en su corazón que es fe, y que es el ingrediente que se necesita para poder vencer el temor. Se llama fe. La fe produce algo en nosotros. La fe produce contentamiento. Cuando tú tienes fe y confianza, tienes contentamiento. El contentamiento no es otra cosa más que estar felices de la posición y el lugar en el que Dios nos ha puesto. Eso es el contentamiento, ¿sí? El contentamiento tiene que ver con la actitud del corazón hacia dónde estamos parados. Estamos bien. David era el menor de 8 hermanos y él estaba feliz de ser el menor de 8 hermanos. Por ser el menor, él no tuvo la oportunidad de ir con Saúl a la guerra, ni de enlistarse en la guerra, porque alguien tenía que cuidar las ovejas de Isaí. Y ese era el menor de los 8, y era David. Y cuando tú ves la historia de David, tú nunca lo ves a él quejarse. Tú nunca lo ves a él reprocharle a su papá o reprocharle a alguien más. Él era feliz cuidando las ovejas de su padre. Él era feliz haciendo lo que su padre le pedía que hiciera. Y algo que yo te quiero invitar en esta hora es que tú y yo podamos tener ese mismo contentamiento que tenía David en su corazón. La palabra de Dios y el mismo salmista David escribió: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David estaba convencido de que ser agradecido y de tener en su corazón ese contentamiento era porque Dios estaba con él. Dice en otra escritura, ahí mismo en la primera carta a Timoteo capítulo 6, pero con gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto. Yo te pregunto en esta hora, ¿estás contento con lo que está pasando? ¿Estás feliz de lo que está sucediendo? El libro de Eclesiastés dice una verdad que quizá a veces la olvidamos. Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto al uno como al otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Quién hizo el día bueno? Dios. ¿Quién hizo el día malo? Dios también. Y a veces nosotros pensamos que no, que todo esto está fuera del control de Dios, y oramos para que arrebatarle al diablo y a los demonios y a las huestes de las tinieblas. Algo que dice la Biblia es que el día bueno lo hizo Dios y el día malo también lo hizo Dios, y tiene una razón del por qué Dios permite los días malos.
¿Por qué tuvo que llegar Goliat a la vida, hermano, de Israel? ¿Por qué tuvo que llegar Goliat a desafiar a los israelitas? Ellos estaban muy contentos como estaban. ¿Por qué de repente tuvo que venir este gigante a estropearles su buena vida? ¿Por qué tuvo que llegar a tu vida ese problema? ¿Por qué tuviste que pasar por esa situación? ¿Por qué perdiste el empleo? ¿Por qué perdiste la salud? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué pasó ese accidente? ¿Por qué tuvo que suceder esa situación? Quiero decirte una cosa, Goliat no fue enviado para destruir a David. Goliat fue enviado para que David fuera promovido a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Los días malos sirven para que Dios promueva a quien tiene que promover, para que puedan ellos alcanzar lo que tienen que alcanzar. Para eso son los días malos. Tú hoy quizás estás pasando un día malo y dices, es que ¿por qué? Quizá me pasó esto y en mi empresa nos mandaron a descansar a todos y no nos pagaron. Es que Dios quiere que tú te levantes para algo nuevo. Es que Dios está esperando que tú te promuevas para otra cosa. David estaba muy contento cuidando ovejas, pero Dios tenía pensado promoverlo para algo más. Con contentamiento no es conformismo, porque David estaba contento, pero tenía aspiraciones, tenía anhelos. Ya había pasado la escena en la que el profeta Samuel había ido a comer con su familia. A él ni lo invitaron, pero él no estaba amargado. David no estaba amargado con su papá y no estaba así como que todo lleno de amargura, como si ya quiero ver que tu familia haga una comida y no te invite. Ya te imagino ahí. Pero David no era así, porque David estaba contento con lo que le tocó. Y si alguien tenía que cuidar las ovejas mientras los demás comían, era feliz. Pero Dios tenía algo para ese muchacho en el que la Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios, y el profeta dice, hasta que venga él no comemos, y lo mandan a llamar y lo ungen como rey de Israel. Así es que David sí tenía aspiraciones. Está bien que querramos mejorar y que querramos progresar y que queramos un ascenso y que queramos algo mejor para los nuestros, pero ahorita como estamos tenemos que estar contentos. Y esta situación adversa es porque Dios quiere promovernos alguna situación mejor. Lo segundo que la vida de David es que la fe que le producía ese estar contento no lo dejaba escuchar las voces de Goliat. No permitían que sus oídos se llenaran de amenazas de Goliat. David hacía oídos sordos a lo que estaba hablando Goliat. ¿Sí? La fe nos ayuda, es un escudo para que todo ese bombardeo que hay alrededor no entre en nuestro corazón. Te voy a dar un consejo: no veas tantas noticias, porque si tú prendes hoy la televisión en el noticiero, ¿sabes de qué vas a estar llenando tu mente? Únicamente vas a estar viendo estadísticas y muertes y contagios, y aunque no te contagies del COVID-19, te estás contagiando de miedo. Y te ponen lo que pasa en Ecuador y lo que pasa en Italia y lo que pasa en China y en Estados Unidos, que ahorita es el país más afectado. Y dices, si estamos tan cerquita de Estados Unidos, y lo único que haces es llenarte de miedo. David no dejaba que las voces de Goliat llenaran su mente. Tú y yo no tenemos que dejar que esas voces que quieren sembrar miedo en nuestro corazón lleguen a nosotros. No va a cambiar nada si ves o no ves la noticia. No se van a morir menos, no se van a morir más, ¿sí? Decía alguien, es que quiero estar informado. ¿Y qué quieres saber? Ya te dijeron todo, lávate las manos y no le andes dando beso a nadie. Ya, eso es suficiente. Dedícate a tu casa con los tuyos, abraza a los tuyos, ¿sí? Convive con los tuyos. Vean algo más edificante, busquen una buena película, jueguen un juego de mesa, lean la Biblia juntos, busquen libros que leer, comparte con los tuyos, pero deja de estar alimentando tu mente de las voces del miedo. La fe no permite que las voces del miedo entren, pero la fe se alimenta de lo que Dios dice. Por eso debemos alimentarnos de ello. Así es que David no dejaba que esas voces vinieran a su corazón. Número 3, la fe hace que veas la oportunidad en medio de la crisis. Cuando David escucha a Goliat, pero también escucha la oportunidad, él escuchó ambas cosas. Él escuchó que Goliat dijo, a ver, yo voy a matar y van a ser mis esclavos, pero también escuchó que dijeron, pero al que le gane a Goliat se va a llevar un premio. Se va a ganar que le perdonen los impuestos. Se va a ganar que la hija del rey se case con él. Se va a ganar que la casa de su padre viva bien para siempre.
y un viaje en el avión presidencial. Todo eso se va a ganar el que venza a Goliat. ¿Qué escuchó David? ¿En dónde puso su atención? No lo puso en lo que dijo Goliat, lo puso en la oportunidad. Y fue y preguntó, a ver, explíquenme bien, ¿qué es lo que se va a ganar aquel que logre vencer al gigante? La fe, hermano, hace que veas las oportunidades. Hoy, aunque quizá el miedo no permita verlo, está lleno de oportunidades para los que tienen fe. Es que la fe no se mueve por si estamos en crisis o si estamos en bonanza. Jesús dijo que al que tiene la capacidad de creer, todo le es posible. Conforme a tu fe, dijo Jesús, te sea hecho. Así es que hoy, hermano, no es un tiempo para que estemos lamentándonos por lo que ya no tenemos, sino es momento de poder enfocarnos y buscar y pedirle a Dios que nos ayude a ver las oportunidades. El problema es que nuestra mente no está ejercitada a ver las oportunidades. Se tiene que ejercitar nuestra mente para eso. Así es que tienes que empezar a dejar de ver lo malo para empezar y pedirle al Espíritu Santo que te deje ver en dónde puede haber una oportunidad en medio de esta situación. Siguiente, la fe dice que sabe lidiar con el rechazo, sabe lidiar cuando te dicen no. ¿Sabes qué es terrible para nosotros que nos digan no? Está ligado al miedo al rechazo. Nos aterra que nos digan que no. Y regularmente lo que sucede en nosotros es que como que nos hacemos muy suavecitos cuando nos dicen que no. Uno de mis, Jared, ¿verdad? Mi hijo menor, tiene algo y una peculiaridad, como es aferrado. Y yo le digo no, y pues yo esperaría que ya entendiera, ¿no? Pero ahí viene, oye papá, pero dame chance, ¿no? Ya te dije que no. Y otra vez viene y me vuelve a insistir, no. Y alguna vez, yo me acuerdo que traté como de cambiar eso. Dije, eso está mal, porque eso es necedad. Así lo interpretaba yo como padre. Pero un día el Espíritu Santo me hizo entender, me dijo, no apagues eso que tiene tu hijo de no darse por vencido cuando le dan el primer no. Y después entendí, hermano, que es una virtud. ¿Te acuerdas de la mujer sirofenicia? Aquella que tenía a su hija endemoniada y Jesús andaba por acá con los judíos y haciéndoles milagros y visitándolos y demás, y ella no era del pueblo de Israel y llega con Jesús y le dice, mi hija está muy enferma, y tú pensarías que Jesús, un ser lleno de amor y de bondad, le iba a decir, ay sí, mira, ahorita te atiendo, saca una ficha, y no, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Uf. Imagínate, no nada más le dijo no, le dijo que parecía o que la comparaba con un perrillo. Pero yo te pregunto, ¿cuántas personas en ese primer no se hubieran ido? Y se hubieran ido ofendidas, y se hubieran ido dolidas, y se hubieran ido y jamás regresar a la iglesia. Pero esta mujer tenía una necesidad. Y le dijo, Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La fe sabe lidiar con el no. Estaba yo leyendo el otro día un libro de ventas. Y un vendedor era lo que decía, mis mejores ventas, mis mejores clientes, con los que más he ganado, son los que la primera vez me dijeron no. ¿Qué pasaría si ese vendedor a la primera que le dicen no se va? No vende, ¿sí? Es que de verdad nadie quiere que le vendan nada. ¿O sí? No, usted lo llaman, le tocan, y usted dice, yo no ando comprando, ¿no? Pero eso no debe de desanimarnos. Ahora, los vendedores tienen esta idea en su mente, dicen, si ya llevo varios no, ya está más cerca el sí. Mismo Jesús lo dijo cuando fuéramos a predicar. Si vas a predicar a un lugar y tocas la puerta y te dicen que no, pásate a la otra casa, mi hijo, y tóqueles ahí. Y si dicen que no, pues te sacudes el polvo y te pasas a la que sigue. Porque hay un miedo muy grande en nosotros al no, pero la fe, hermano, sabe que después de muchos no, viene un sí.
mucha gente, hermano, se desanima al principio, pero la fe nos ayuda para lidiar con ese no. Siguiente, la fe produce que te prepares para el momento y te da confianza. David estaba preparado para el momento. Cuando se presenta con Saúl, le dice: ¿cómo tú vas a vencer al gigante si él es hombre de guerra y tú eres muchacho? Y él dice: espérame, rey, yo estuve entrenando, yo maté osos, yo maté leones, y este filisteo va a ser como uno de esos osos y leones. De hecho, yo me quiero imaginar que si David hay una tarjeta de presentación, así diría, ¿no? David, hijo de Isaí, y sus profesiones, ¿no? Cantautor, compositor, ¿verdad? Músico, modelo. También dice la Biblia que estaba guapetón, ¿verdad? Y por último, mata gigantes. Y control de animales. Eso era lo que David era. Todo eso es lo que David sabía. Pero él tenía la confianza porque ya había hecho muchas cosas para poderse enfrentar a Goliat. Uno de los grandes males que tenemos es que cuando nos llega la oportunidad, no estamos preparados. ¿Y sabes por qué no estás preparado? Porque realmente tu fe no te hizo creer que un día te llegaría la oportunidad. Yo sé, hermano, que algún día me va a llegar una oportunidad que estoy esperando, y lo que yo trato es de estar preparado para cuando esa oportunidad llegue. Ahora, o hay que provocarla, pero en algún momento va a llegar la oportunidad y tenemos que estar preparados. La fe hace que estemos preparados para ese momento. Siguiente, la fe usa lo que tienes en tu mano y no se cuenta por lo que no tienes. Le dijo Saúl: ponte mi armadura. Y David dijo: es que yo no estoy acostumbrado a moverme con casco y armadura y espada, no puedo. Y dice que se quitó todo lo que traía, corrió al río, tomó 5 piedras, su honda, tomó su bastón y con eso fue a pelear. Porque la fe no está viendo lo que no tienes, la fe usa lo que tienes para lo que quieres alcanzar. Porque mucha gente está esperando como las condiciones ideales. Y cuando tenga $1,000,000 de pesos, entonces sí. Cuando ya haga esto, entonces lo haré. Eso no va a pasar. La fe ve lo que tienes y con lo que tienes te ayuda a que puedas tú enfrentarte a lo que tienes que enfrentarte. Siguiente, la fe se demuestra en lo que hablas. Si tú pones atención en David, él nunca habló de que el gigante lo pudiera derrotar. Él no dijo: pues vamos a ver, rey, a ver qué sale, y pues ya si me matan, pues ni modo. No, él tenía una convicción. Dice la Biblia: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tus palabras denotan lo que tú crees. Tus palabras declaran lo que hay en tu corazón. Pablo dijo: creí, por tanto hablé. Lo que tenemos, hermano, que cuidar son nuestras palabras, porque si tú empiezas a hablar puras cosas negativas, si tú estás igual que todos los demás hablando de lo mal que está la situación, si tus palabras dicen que qué situación tan complicada lo que estamos viviendo, y solamente son quejas y son situaciones negativas, lo único que estás denotando es que en tu corazón hay miedo y no fe. Tu boca revela lo que hay adentro de ti. ¿Qué hablas con las personas? ¿Qué compartes con tu familia? Yo con mis hijos no estamos hablando del COVID-19 en ningún momento. Tenemos cada uno de nosotros que hacer que nuestras palabras sean congruentes con la fe que nosotros decimos tener. Marcos 11:22, Jesús dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que si ustedes le dijeran a este monte: quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que dice, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dijo Jesús: lo que dijeres vendrá. Aprende, hermano, a hablar en fe. Una de las cosas que a veces es bueno hacer, y te lo puedo recomendar, es que te comportes como si ya lo fueras. ¿Qué quieres ser? No sé qué quieras tú ser en la vida o qué metas estás alcanzando, pero suponte que quieres ser doctor. Y todavía no lo eres, pero ya empieza a comportar como si fueras uno. Empieza a hablar como si fueras uno. Bueno, no escribas como si fueras uno, por favor, pero sí empieza a denotar como si fueras un doctor. Usa su lenguaje, camina como caminan. Fíjate en lo que tú quieres llegar a ser, compórtate como si lo fueras. Si tú quieres ser un gran, empresario, fíjate en los grandes empresarios y empiézate a comportar como si fueras uno de ellos. Imítalos.
Eso hace que tu cerebro empiece a familiarizarse con todo eso. Si tú quieres, no sé, a lo mejor ser un maestro, un orador, lo que tú quieras, empieza a actuar como si lo fueras. Hay una anécdota muy buena de una mujer que vendía postres y sus postres eran muy buenos, pero ella vendía fuera de su casa, ahí en la esquina de su colonia, ahí en Santa Marta, Catitla, y pues la gente decía, "Ay, están buenos", pero no estaba dispuesto a pagar por esos postres. Un hombre lo vio y le dijo, deberías de ir a los restaurantes de gourmet, ahí de Polanco, ahí estos se venden muy bien. Y la mujer decía, pero yo cómo voy a ir, y le dijo, no te preocupes. Él le dio dinero, la mandó a comprarse ropa, a que fuera al salón de belleza, la mandó a que se pusiera una presentación ejecutiva, le dio un maletín, le dio las llaves de un auto, no le dio el auto, nada más le dio las llaves del auto y le dijo, y sí te vas a presentar al restaurante y les vas a decir, traigo mis muestras para que las prueben. Y dice que cuando ella llegaba a un lugar y dice, quiero hablar con el gerente, simplemente de verla y ver el llavero que traía de un BMW, que no existía el BMW, pero ahí ella traía eso, dice que la gente decía, permítame, ahorita le llamo al gerente, y salían a recibirla. Yo te pregunto, si ella hubiera ido como era, ¿la hubieran recibido? No. Ella tenía que creérsela primero. Y de ahí, hermano, dice que empezó a vender mucho porque le hicieron muchos pedidos y tuvo que traerse a los primos, a las abuelitas, a las tías, a todos, para que le ayudaran. Pero el secreto es ese: empiézate a comportar como si ya lo fueras, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todavía no lo eres, todavía no lo ves, pero empiézate a comportar como si ya lo fueras. Algo que puedo ver también aquí, dice la Biblia, que cuando empiezan a decirse de palabras David y Goliat, Goliat amenaza a David, pero David también amenaza a Goliat. Y esto me encanta porque la escena es que primero Goliat corre hacia David. Y yo me imagino la escena, porque tú estás parado ahí frente al gigante y mientras esté parado allá a 3 metros de ti no pasa nada. Pero cuando lo ves que se echa a correr hacia ti con su espada en la mano, oye, a veces te sale un perrito y corres. Te sale un ratón y brincas. ¿Qué hubiera pasado si ves a un gigante de 3 metros correr hacia ti? Pero me encanta cómo dice la Biblia, porque dice, y entonces David corrió también hacia la línea de batalla. O sea, no se amedrentó David. Era chaparrito, chiquito y lo que quieras, pero cuando el gigante corrió hacia él, él también corrió hacia el gigante. ¿Sabes por qué? Porque la fe siempre te impulsa a ir hacia adelante. No importa lo que esté enfrente. El miedo te hace retroceder. El miedo hace que te acobardes y huyas, pero la fe hace que te enfrentes y vayas, que no le des la espalda a los retos, que no te dé miedo a que te digan que no te dé miedo a que si puedes o no puedes. ¿Sí? De hecho, una de las cosas que es buen ejercicio es atreverte a pedir. La misma Biblia dice, no tienen porque no piden. Pedid y recibiréis. Y en eso sí mis hijos son expertos, saben pedir. ¿Ya? Y a veces nosotros como hijos de Dios no queremos pedir. Muchas personas a veces nunca les dan un ascenso, ¿sabes por qué? Nunca lo pidieron. Están esperando a que, es que algún día van a venir y me van a decir que ya por mi buen desempeño me van a ascender. A lo mejor. Yo te podría decir algo, ¿por qué no haces un ejercicio y por qué no te atreves a pedir? Pide una mejor oficina. Pide que te den un auto. El otro día estaba platicando con una persona allá en el trabajo porque llegó, es nuevo, ya le dieron auto, ya le dieron un celular nuevo, el que él pidió, como él lo quiso. Y todos se enojan. Nos enojamos, ¿verdad? Y decimos, ¿y por qué? Pero te voy a decir un secreto que aprendí. Él llegó y lo pidió y nadie se ha atrevido a pedirlo. Y se lo dieron. Y yo digo, a lo mejor si lo hubiéramos pedido hace mucho, ya hace mucho nos lo hubieran dado. Cada uno de nosotros tenemos que entender que la fe demanda arrojo. La fe es una cuestión de atreverse, de no tener miedo. ¿Qué es lo peor que nos pueden decir? Que no. Pues quedamos en las mismas, no perdimos nada. Alguien dijo en una ocasión, si nadie te ha pedido renunciar, no lo hagas. A veces nosotros queremos tirar la toalla porque ya sentimos que no podemos. Pero si cualquier día es bueno para renunciar, pregúntate, hoy no va a ser ese día, ¿por qué tiene que ser hoy? Winston Churchill lo invitaron a dar un discurso a una universidad y cuando llegó y todos esperaban un gran discurso, solamente les dijo una frase: nunca se rindan, nunca se rindan y nunca se rindan. Se bajó del estrado y ese fue su discurso.
La fe hace, hermano, que tú siempre sigas hacia adelante. Dios lo dice de otra forma: no temas, porque yo estoy contigo. Y Dios, hermano, constantemente nos está recordando, hermano, que Él está a nuestro lado para tener lo necesario, hermano. Siguiente, la fe se contagia. Cuando David golpea a Goliat con la honda y cae Goliat y va en la espada y le corta la cabeza al gigante, toma la cabeza de Goliat, y entonces cuando el pueblo ve eso, el pueblo se contagia, hermano, de la fe de David y corren tras los filisteos, y los filisteos salen huyendo y tienen una grande victoria, porque lo único que se necesita a veces en una iglesia, en una familia, en una empresa, en un país, es gente que tenga fe para que se contagie. El miedo se contagia, sí, pero la fe también se contagia. Dice Pablo que tenemos que tener alta estima a nuestros pastores, a nuestros líderes, a quienes nos hayan enseñado en la palabra, y algo que dice: imiten su fe. Es decir, todos los que estamos aquí, todos los que somos hijos de Dios, deberíamos de tener una fe digna de imitar. Yo te pregunto a ti, como padre de familia, ¿tienes una fe digna de que tus hijos imiten? Como mamá, ¿tienes una fe digna de que tus hijos imiten? O en tu ministerio, en tu cargo, en tu trabajo, tendrás una fe digna de imitar, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que contagiemos fe a los demás. En el versículo número 54 del capítulo que estamos leyendo dice: luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén. Dice, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Yo no había entendido este versículo hasta que le puse bien atención. David todavía no era el rey de Israel y Jerusalén todavía no era de Israel. Pero ¿sabes a dónde llevó la cabeza de Goliat David? A Jerusalén. Se las fue a dejar, como diciéndoles: un día esta ciudad será la ciudad de David. Y cuando se hizo rey, la primera ciudad que fue a conquistar fue Jerusalén. ¿Qué te quiero decir? Tener un propósito definido es lo que nos ayuda a tener fe. Cuando no tenemos un propósito en la vida, y muchas personas existen pero no viven porque no tienen un propósito de vida. El otro día escuchaba algo que decían: se trata de tener un proyecto de vida, no un empleo de por vida. Es muy distinto. La gente que simplemente tiene un empleo de por vida, que no tiene otro fin en este planeta, cuando le quitan el trabajo, ¿qué le quitaron? La vida. Pero una persona que tiene un proyecto de vida, no importa lo que venga, él sigue teniendo un proyecto de vida. En un trabajo, en otro, en un negocio, en otro, en una empresa, en otra, en un país o en otro, en una ciudad o en otra. ¿Por qué lo que tienes es un proyecto de vida? Yo te pregunto, ¿tú tienes un proyecto de vida o nada más tienes un trabajo de por vida y Dios quiera y toda la vida tengas ese trabajo? Quien tiene un proyecto de vida ni siquiera tiene miedo a renunciar a un empleo por perseguir sus sueños. Quien no, cambia sus sueños por una quincena estable, ¿verdad? Pero hoy más que nunca quedó demostrado que el empleo seguro es lo menos seguro que existe. Y toda esa gente que todo lo que tenía y no tiene más. Y por último, la fe debe ser puesta en algo más grande que ti, que tú mismo y que tu sueño. Tu fe tiene que estar puesta en alguien más grande. Cuando cada uno de nosotros tenemos algo en que poner nuestra fe, nuestra confianza, puedes ponerla en muchas cosas o en muchas personas. Por eso Pablo le invita a la iglesia y le dice: dile a los ricos de este siglo que no pongan su confianza en las riquezas. Porque si tu fe está en las riquezas y pierdes las riquezas, entonces tú te vienes abajo. Si tú pones tu confianza en una persona y esa persona te traiciona, esa persona te abandona o esa persona se va, entonces tú también te desmoronas con esa persona. Si tú pusiste tu confianza en un título profesional o en una habilidad tuya, en lo que sea, y eso desaparece, entonces tú también te desmoronas con eso.
Pero si pones tu confianza en Dios, Dios permanece para siempre. De la confianza que tengamos o en donde tengamos la confianza, hay tres cosas que se derivan. Nuestro sentido del valor, ¿sí? Número 2, nuestra seguridad. Y número 3, nuestra toma de decisiones. Esas tres cosas vienen de donde está puesta tu confianza. Por ejemplo, si tu confianza es el dinero o las riquezas, tu valor lo tomas de la cantidad de posesiones que tienes. Entre mejores y más posesiones tienes, tú sientes que más vales. Y entre menos posesiones tengas, menos crees valer. Si tu esperanza está en esa quincena o en el dinero, de ahí también viene tu sentido de seguridad, ¿sí? Mientras te paguen, te sientes seguro. Mientras a ti te caiga el depósito, tú estás tranquilo. Pero si te llegan a informar que habrá recorte y pierdes la paz, quiere decir que entonces tu confianza realmente está en esa quincena. Porque de ahí viene nuestro sentido de seguridad. Y 3, la toma de decisiones. Todo lo decides de acuerdo a cómo está tu centro, que es tu confianza. Oiga, pero cuando Dios es su centro, ¿sí? ¿Qué importa que usted no tenga nada? Usted vale porque Dios lo ama. Si Dios es su centro, ¿qué importa que lo corran del trabajo? Usted está tranquilo porque Dios es su pastor y nada le faltará. Y si Dios es su centro, usted va a tomar decisiones correctas porque siempre lo hará basado en lo que Dios piensa y no en lo que piensan los hombres. Lo que necesitamos en este tiempo es la fe para poder vencer el temor. Hoy que el mundo está lleno de miedo, se necesita gente que se levante en fe. Se necesita gente que pueda levantarse y hacerle frente al temor. Quiero leerte un pensamiento que encontré. Dice de la siguiente manera: si piensas, y con este quisiera terminar, este pensamiento quisiera que te lo llevaras, que te quedaras con él, y que pudiéramos pensar nosotros en qué estás viviendo en este momento, en el miedo o en la fe. ¿Cuál de los 6 miedos que te mencioné al principio quieres tener tú en este instante? ¿Tienes miedo a morir? ¿Tienes miedo a infectarte? ¿Tienes miedo a enfermarte? ¿Tienes miedo a que alguno de los tuyos se enferme? ¿Tienes temor a la pobreza? ¿A quedarte sin trabajo? ¿Tienes temor de ser rechazado? ¿Sabes cuántas personas hoy están buscando un trabajo y no lo encuentran porque no hay empleos? Y mucha gente tiene ese miedo a ser rechazado. Como David, esperando una llamada a que lo invitaran a la cena y nunca te llaman. ¿Cuántos jóvenes tratan de ingresar a una universidad porque piensan que en eso va a estar resuelto su futuro? En una institución en la que confían y ponen su fe de que si logran entrar y estudiar ahí, entonces serán algo en la vida, y no se quedan. Y entonces su sentir de confianza y de valor y de toma de decisiones y de seguridad se viene abajo. ¿Cuál es el miedo en el cual ahorita estás tú viviendo? ¿Cuál es el temor en el cual ahorita quizás tú estás sumido? Dios nos dejó un remedio y se llama fe. Una fe que produce contentamiento. Una fe que produce que veamos oportunidades en medio de la crisis. Una fe que nos avienta para adelante. Una fe que nos hace que nos la creamos y que nos comportemos como si ya lo fuéramos. ¿Cómo te comportas tú? ¿Como si fueras pobre o como si fueras rico? ¿Cómo te comportas tú? ¿Como si fueras exitoso o como si fueras fracasado? Tus palabras, tus acciones, tu manera de moverte, de vestirte, la imagen que das. ¿Qué le dices al mundo? ¿Qué dice de ti lo que tú haces? Una fe necesitamos que pueda hacernos poner en Dios los ojos y no en los problemas. Yo sé que el mundo ahorita está pasando una crisis y todos vemos el problema gigantesco, pero Dios es más grande que lo que está pasando. Dios es más grande que cualquier gigante. Dios es más grande que cualquier problema. Es esa fe que Dios quiere que tengamos, un propósito por el cual nosotros podamos seguir adelante. Dice este pensamiento: si piensas que estás vencido, lo estarás.
Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, ten por seguro, perderás. Si piensas que perderás, estás perdido. Pues en el mundo encontramos que el triunfo empieza en la mente y en los pensamientos del hombre. Si piensas que eres inferior, lo eres. Tienes que pensar muy alto para ascender. Tienes que estar seguro para poder avanzar. Las batallas de la vida no siempre favorecen al más fuerte o al más rápido. Pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que tiene una fe inquebrantable y que sabe que en Dios sí puede. En Dios sí se puede. Todo el pueblo de Israel pensaba que no se podía, que era imposible vencer al gigante. Pero hubo un hombre, un muchacho, tampoco importa la edad que tengas. Tú puedes ser joven allí en tu familia, allí en tu escuela o allí en tu trabajo. La persona que se levante y diga, sí podemos.